Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando veas este video. Mi nombre es Carolina Aquilano y en este canal hablamos de los temas energéticos de estos momentos transicionales que estamos viviendo, como hoy que vamos a abordar el tema de la conciencia y los cambios que van a ocurrir dentro de lo que es el periodo 2024, 2025 y 2026. Te invito que, si no lo has hecho todavía, te suscribas al canal, entiendas que es una manera de colaborar con este servicio que estoy brindando, con colaborar con que crezca aquello que te resuena, digamos, si te resuena lo que se habla en este canal, te parece una mirada apropiada, resonás con eso, alimentar eso hace que eso crezca no solo en el exterior, sino también en tu vida, que es lo más importante. Van a ir llegando por referencia otras personas alineadas con pensamientos o temáticas parecidos y eso siempre es positivo cuando uno quiere estar bien direccionado y enfocado. El tema de la conciencia es un tema que es súper delicado porque como hemos hablado en otros videos que seguramente voy a dejar en la cajita de descripción para que puedas verlos, hay videos en los que ahondo mucho más profundamente en lo que es el tema conciencia, en cómo lo enfoca la ciencia, la psicología, la religión, cómo hay temas que por ahí no suelen abordarse, otros que sí, cómo está estigmatizada desde algunos lugares y por sobre todas las cosas, esto de que no hay un real consenso en cómo definir la conciencia. Siempre suelo explicar, y en estos tiempos se está notando eso mucho más, que cuando la experiencia trasciende la forma o se transforma en algo sumamente sutil y elevado, es mucho más difícil clasificarlo en una etiqueta o forma densa, justamente porque el contenido supera a la estructura donde queremos meter o incorporar eso. De ese lugar y desde esa experiencia parte lo que es la conciencia. La ciencia, la psicología, la espiritualidad, todos han intentado abarcar lo que es la conciencia, definirla, ponerle parámetros, pero eso es muy difícil, básicamente porque si algo o en algo se ha llegado a cierto consenso, es que la conciencia busca naturalmente la expansión, busca el crecimiento, el desarrollo, y es algo que se experimenta. Entonces, no es algo que yo puedo tener tangible, así como un mate, sino que es algo que se experimenta. Desde ese lugar, entender también, de vuelta, cuando en este año 2024 hablamos de que hay cambios radicales y que lo que está buscando el universo, la evolución, este salto cuántico, como quieras llamarle, es la elevación y un salto de conciencia, es como que verdaderamente todo empieza a encuadrar al claramente necesitar cambios en las rutinas que tenemos para a través de diferentes experiencias poder entonces nutrir nuestra conciencia y hacer que todo esto crezca. La conciencia, como hemos hablado antes, se experimenta. Y eso es algo que realmente estaría bueno hacer verdadero hincapié allí. ¿Por qué? Porque muchas personas en esta tendencia que hemos tenido en las últimas encarnaciones desde hace miles de años, en donde el conocimiento está afuera, donde se me es brindado el conocimiento, donde lo que es o no es, se me es informado desde el afuera, el tema de la conciencia entonces quedaría casi como perdido, porque si no es algo que yo puedo experimentar,
que yo a través de una experiencia propia puedo llegar a un estado de conciencia, a un discernimiento consciente, es mucho más difícil acceder a esa ampliación de la conciencia, porque si lo que sé o lo que no sé está delimitado por lo que el exterior me informa dentro de los paradigmas de cada época, qué es lo aceptado y qué no es lo aceptado, que allí crezca la conciencia es casi imposible. ¿Por qué? Porque estoy estructurando y poniendo un límite a lo que es o no es. Y cuando hablamos en estos tiempos, por ejemplo, de este universo cuántico que se abre y estas infinitas posibilidades, como hemos hablado en el video de las energías del año 2024, cómo el entramado energético se empieza a abrir y permitir que otras densidades, formas ingresen, y entonces se habilita aquí vivencialmente este universo cuántico que antes, si bien estaba, no era tan posible la cuestión de experimentarlo, por lo menos no a nivel masivo, como lo estamos haciendo hoy, donde toda la humanidad está direccionada en ese sentido. Entonces, volvemos a lo mismo. Hablábamos en el video anterior, en esto de cómo creer en uno mismo, cuando uno tiene que empezar a validar la voz interior, la voz propia. Y allí, cuando yo empiezo a través de experiencias vividas, en esto que también hemos mencionado en otros videos, que esa luminosidad que está llegando me permite traer luz sobre situaciones, me permite también y estimula mi campo perceptivo, entonces se amplifican las percepciones que antes teníamos y se aparecen o se abren nuevas maneras de percibir el mundo. Eso está también direccionado en este camino de estimular la conciencia, porque como he aclarado en muchísimas ocasiones, la conciencia no es algo que pueda ser compartido. Es decir, si yo tengo un grado de conciencia, he llegado por experiencias propias y por vivencias a un estado de conciencia, yo no puedo darte un poco de la que tengo a vos. Puedo sí estimular la conciencia. ¿Cómo se estimula la conciencia? Se estimula a través de brindar experiencias y generar preguntas o situaciones que hagan que se despierte. Es decir, cuando yo empiezo a cuestionar la realidad en la que vivo. Como ha sucedido, como sucede en la película Matrix, donde el protagonista empieza a cuestionarse la realidad en la que vive y está en búsqueda de respuestas. Salir de esa matrix, de esa estructura en la que estoy, requiere que lo cuestionen. Hoy muchas personas están viviendo situaciones y algo que es muy común es que las personas no quieren cuestionarse. Primeramente quieren la respuesta fácil, quieren la definición. Ah, pero decime entonces qué es. Hay cosas que no pueden simplemente en un párrafo definirse. Y es mucho más complejo abordarlas y se llega, como siempre digo yo, como es el caso de, por ejemplo, las sesiones de trasolar o llegar a Original, todo eso que tienen una vibración alta, que estimulan la conciencia y las percepciones, que están yendo en esa dirección, se transmite por resonancia, por vibración, y no vas a llegar a esos lugares por lógica y por racionalidad, menos en estos momentos. Entonces, es entender que a esas situaciones llegas vibracionalmente, se condensan y se generan a través de vibraciones que favorecen que eso suceda. La conciencia entonces se estimula. Yo siempre digo que
suelo más generar más preguntas que respuestas, pero también te voy a dar, además de las preguntas, para que te generes preguntas, las herramientas para que busques en vos tus respuestas. Porque hoy no es necesario que yo te dé las respuestas, porque la información está sumamente abierta y habilitada. Lo que en otra época eran tratados como conocimientos herméticos, hoy está liberado. Antes, para acceder o adquirir determinada información, uno debía hacer un recorrido, ir a monasterios, aislarse durante años. Hoy eso está abierto. Tenés toda la información a tu alcance. Solo requiere que vos necesites respuestas y que vos busques. No podés hacer que otro busque por vos, porque justamente en la búsqueda es cuando se van teniendo las experiencias que van enriqueciendo tu conciencia. Entonces, la conciencia, como hablábamos, se experimenta y es una vivencia por sobre todas las cosas interna. No es algo que va a venir de afuera, en el sentido que, o sea, puedes atravesar una experiencia que viene de afuera, pero lo que va a contar para el estímulo de la conciencia no es en sí la experiencia externa, sino lo que sucede adentro y cómo te moviliza o no a vos y qué haces vos a partir de eso. Es decir, lo desechás. Suponete que tenés una experiencia que rompe con tu estructura mental. No sé, eh, se te aparece un fantasma, por decirte, y vos no creías en fantasmas y de repente lo vivís. Entonces, tenés dos opciones: negar que lo viviste o preguntarte, entonces, ¿los fantasmas sí existen? ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué yo lo pude ver? ¿Por qué en esta circunstancia y o situación? Si yo niego la existencia y digo, no, debo haber estado loco, estoy cansada, estuve varios días sin dormir, o no sé, no, es porque hace 2 o 3 días tomé un vaso de alcohol, o porque estoy estresada. O sea, cuando uno quiere barrer lo que experimentó para no cuestionarse, la experiencia llegó. Ahora, lo que sucede luego de esa experiencia y que allí es donde rige esa parte interna, es lo que hace que crezca o no la conciencia. Si yo deseo cerrarme porque necesito y imperiosamente no cuestionarme porque eso me hace sentir muy insegura, muy inseguro, y quiero sentir la estructura de lo conocido y no quiero que me saquen de ahí. Está bien, es una elección y es válida. Como toda elección, es válida. El tema es que cuando hacemos eso en lo cotidiano constantemente, pues bueno, nuestro nivel de conciencia no se va a sentir estimulado y no va a abrirse ni va a romperse las estructuras que yo tenía, y eso se va a ir encallando y va a ir generando otro recorrido de vida. Cuando en estos tiempos vemos a las personas que están interesadas en este cambio de conciencia, de amplitud de conciencia, en este salto de conciencia, y hacia esas personas está dirigido este video, es importante que entiendas que vas a tener que cuestionarte lo que sabías, lo que no sabías, lo que creías, lo que aceptabas, lo que no aceptabas. Te vas a tener que cuestionar todo. Nos estamos, venimos diciendo desde hace bastante tiempo, rompiendo y nos estamos muriendo a quienes éramos, para dar paso a otra realidad desde miles de expresiones, desde una expresión biológica, física, hasta justamente la conciencia y todo lo que eso trae, porque cuando cambia mi nivel de conciencia, cambia mi mirada sobre el mundo.
lo que vivimos, la realidad que vivimos, es una ilusión que es una proyección de nuestras creencias y de nuestra conciencia. Motivo por el cual cuando mi conciencia cambia, mi realidad automáticamente cambia. Desde ese lugar, y teniendo en cuenta que es un proceso interno, no es que yo pueda leer un libro que me explica y yo ya tengo una experiencia, ¿sí? Y cambié mi nivel de conciencia. Una cosa es el conocimiento, la intelectualidad, si se quiere, de determinados conceptos, y otra muy diferente es la experiencia, la vivencia y la modificación y transformación que se vive. Entonces, yo puedo entender conceptos como hemos hablado infinitas oportunidades. El hecho de poner un ejemplo de lo que uno puede leer sobre el amor y qué pasa cuando te enamoras, o uno puede leer todo lo que quiera sobre lo que significa ser padre y cuando tenés la experiencia es otra cuestión. O sea, no hay ningún libro ni nada que te pueda decir, vas a vivir esto. Lo que te toca vivir, la experiencia, cómo lo vas a tomar, si te frustras, si no te frustras. Y eso muchas veces, y sobre todo lo vemos en personas que son terapeutas, en ocasiones frustra mucho. Hay personas que son terapeutas y que tienen supuestamente intelectualizado, como digo yo, procesos. Por ejemplo, un duelo. Perder a alguien y hacer un duelo. Y de repente yo puedo entender lo que implica un duelo, las etapas, sé que el cuerpo físico o el avatar es lo que se va, que esa persona no se va, que energéticamente estamos unidos, todo, pero cuando perdés a alguien, te atraviesa. Y todo eso se va por el tacho, ¿sí? Se va por el desagüe y sufrís igual, y llorás igual, y añorás la materialidad igual, más allá del nivel intelectual que vos tengas de entender ese proceso. Una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo. Y cuando uno lo vive, lo atraviesa, se deja romper, es cuando se genera esta ampliación de la conciencia, siempre y cuando yo esté dispuesto a mi transformación. Si no, volvemos a lo mismo, de una u otra manera atravieso las etapas, pero bloqueo, 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 y el avance no va a estar. Desde ese lugar, y desde un lugar que es algo sumamente interno, profundo, es que también hay conceptos que en otras épocas eran válidos o que servían y que hoy por hoy no cumplen esa función. Es decir, yo no te digo que estoy en contra, pero sí no recomiendo en estos momentos energéticos y más en este periodo 2024, 2025 y según en donde estés, 2026, las grandes multitudes. A veces hay personas que van a hacer trabajos de conciencia, de espiritualidad, y son miles de personas juntas. ¿Qué sucede allí? Que entender o querer entender de que estamos todos en la misma es también una ilusión. Los carriles energéticos se están separando y esto lo estamos viendo muy claramente, se empezó a ver mucho más marcado a partir del 2020, cuando personas con las que yo convivo, que han sido mis amigos, compañeros, lo que sea, de años, y con los que no tengo un conflicto, una pelea, una discusión, pero de repente me di cuenta de que estamos en carriles diferentes, que a esa persona le interesan cosas que a mí ya no, o viceversa. Entonces, esa cuestión, y que a veces entre los mismos colegas, por ejemplo en la parte energética u holística, hablando, nos damos cuenta de que estamos en carriles diferentes. Entonces, pretender que en una juntada de 10.000 personas, 5.000 personas, estemos todos en el mismo calibre energético, es muy difícil.
es muy difícil. Entonces, el estímulo que vas a recibir allí es un estímulo de confusión. ¿Por qué? Porque la vorágine energética que tenés, la disparidad de vibraciones que tenés allí a nivel conciencia, es muy grande. Y cuando estamos en estos momentos de transición, tenemos que ir mucho más a lo pequeño, acotado, controlado en algún punto, para no generar desbordes y mayores confusiones internas. Entonces, pasa que muchas personas que van a esos eventos que son multitudinarios terminan teniendo una dispersión en vez de una claridad. ¿Por qué? Porque energéticamente vas a estar teniendo un revuelto muy profundo que no va a colaborar en esa búsqueda de la claridad. ¿Sí? No quiere decir que si hay 5 personas, es que porque con las 5 vas a estar en el mismo nivel de conciencia. No, pero al no ser un volumen tan grande de disparidad, un estímulo que te esté chocando con tanta violencia, va a ser más fácil que puedas transitar esa disparidad en un grupo más pequeño que en un grupo multitudinario. Entonces, cuando vamos a estos movimientos multitudinarios, tengo que saber exactamente a qué voy. Entonces, si estoy buscando hacer una transformación interna a ese nivel, no te lo recomiendo. No es lo mismo que vayas a hacer, por ejemplo, no sé, una clase de yoga abierta donde van muchas personas y donde estamos haciendo un ejercicio que es armónico, que estimula, pero en el que yo no estoy buscando una intencionalidad de profundización, sino que estoy más en un eje físico en donde obviamente, ese eje físico me va a permitir luego, cuando yo vaya a otros lugares más profundos, más intangibles, puedo hacerlo desde un mayor equilibrio. Pero no es lo mismo, por ejemplo, eso, una clase abierta de yoga, que hacer una mega meditación que ahora se usa tanto desde un tiempo atrás en los momentos de portales, por ejemplo. En los momentos de portales, donde tenemos un mega estímulo energético que ya nos desestabiliza, porque son frecuencias nuevas, vibraciones nuevas que están ingresando y que mi biología no lo puede asimilar, ponerme en un lugar en donde hay una disparidad vibracional extrema de personas que están desde carencias, dolores, búsquedas, quiebres, no es el mejor lugar para poder ahondar en esta experiencia que estimule tu conciencia. Porque de vuelta es algo que se vive muy internamente y en esos volúmenes de personas es más difícil acceder a esos volúmenes internos, precisos, chiquitos y que te van a dar la profundidad. Entonces, es muy importante que entendamos la importancia que tiene tomar conciencia de los procesos, porque es lo que realmente, lo hemos hablado también en otros videos, tocando otros temas tal vez, es lo que realmente va a hacer este salto. Porque no es lo mismo caminar y dar un paso evolutivo que dar un salto. Como siempre digo yo, un paso puede ser dado arrastrando el pie. Un paso lo puedo hacer lentamente, puntito por puntito, arrastrando, 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 hasta que se culmina el paso. No sucede lo mismo con un salto. Un salto implica que yo tome un envión o que tenga un caudal energético que me permita un impulso, que me eleve, que me direccione, que me sostenga en el aire durante un tiempo y que busque un buen punto de apoyo para aterrizar. Requiere que yo
en conciencia, haga ese salto. Porque no lo voy a hacer porque vengo caminando y salté de repente. No, el salto genera una cuestión de voluntad. A mí alguien me puede empujar y yo dar un paso, pero si alguien simplemente pásame rosa y me da un traspié, yo no voy a dar un salto, ¿sí? Voy a tener ese traspié que voy a dar un paso. Entonces, el salto de conciencia se hace por voluntad. Tengo que poner mi elección en eso. Para hacerlo, tengo que cuestionarme. Tengo que cuestionar todo lo que tengo, no desde el hecho de invalidar todo, sino de preguntarme qué tan real es o no, y si entiendo, como hablábamos al principio, que lo que está afuera es una ilusión que yo creo y es mi manera de ver el mundo desde la percepción y el grado de conciencia que tengo, quiere decir que existe otra posibilidad, que otras personas están viviendo otra posibilidad. Siempre pongo el ejemplo, porque se suele usar mucho, este ejemplo de ver eh, el dibujo, ¿no?, de un 6 y un 9, que según de dónde lo estés mirando, para una persona es un 6 y para la otra persona es un 9. Entonces, hay personas que te dicen, todos tenemos diferentes experiencias de vida que nos condicionan a que estemos viendo un 6 o que estemos viendo un 9. Y eso es verdad. Hemos hecho recorridos que nos han llevado a un punto en el que yo esté viendo un 6 y la persona que esté enfrente esté viendo un 9. Ahora, el punto es que si yo me voy a poner a la defensiva atacando, diciendo esto es un 6, un 6, un 6 y un 6, nunca jamás voy a poder ver el 9. Ahora, si yo veo en esta honestidad que puede tener la otra persona emocional, de que me está diciendo algo porque lo ha vivido, y ve otra cosa, ¿qué pasa si yo me cuestiono si además del 6 existe el 9? Y me muevo de donde estoy y puedo ir a ver ese 9. Ese acto en el que me muevo de donde estoy para ir en ese recorrido haciendo experiencias que me lleven entonces a ver que además del 6, no es que ahora es el 9, voy a tener la información de que existe el 6 y que existe el 9. Ahí es donde la conciencia crece. Ahí es donde se amplifica la conciencia. Y fue a través de un cuestionarme, preguntarme si existía tal vez la posibilidad de que algo diferente fuera real y me moviera del lugar en el que estoy. Porque puedo decir, y tal vez sí, puede que exista el 9, pero me quiero quedar acá. No voy a tener ese recorrido de conciencia y siempre va a estar en duda. Va a estar ahí como una posibilidad, pero no voy a poder experimentarlo como para decir, sí, mira, existe el 9. Eso es lo que hoy se pide, que yo me mueva, y por eso tantos estímulos, tantos cambios y tantas situaciones que nos están movilizando. En realidad el universo está yendo a una velocidad, con una energía, y eso, como yo estoy plantada en este 6, me empuja y me desestabiliza, y entonces me hace vivir experiencias en las que yo puedo, de vuelta, elegir negarlas y querer seguir pensando que hay un 6 y no sentir esa invitación a tener un recorrido para ver si existe el 9. ¿Sí? Entonces, hoy, ser consciente del proceso, ser consciente de que no estoy terminada, que no estoy terminado, que no todo termina acá, que hay todo un recorrido, que ni siquiera termina con hacer un salto a la quinta dimensión, esto sigue mucho más. ¿Por qué darme por terminada o conciso o bloqueado o delimitado y estructurado acá
si sé que existe un mundo de infinitas posibilidades? Para poder experimentar esas infinitas posibilidades, tengo que moverme. Si no, es quedarme ahí desde el 6 y bueno, puede ser que exista el 9. Y nada más. Y tener el conocimiento de que existe la posibilidad de que exista el 9 no hace a que mi conciencia cambie. Solamente tengo un conocimiento teórico, como hablábamos antes. Y hoy, ese salto del que hablábamos, lo das moviéndote por voluntad del lugar en el que estás, estimulando tu recorrido para amplificar tu conciencia. Vas a tener que salir de tus zonas de confort. Y eso, por más que todos digamos, sí, 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 yo estoy saliendo de mi zona de confort, la realidad es que la mayoría no lo está haciendo. Y eso se ve muy claro, también como cuando hablábamos de la frecuencia Schumann en los videos pasados, cómo las personas ante los movimientos energéticos grandes tienen tantos dolores, como a una persona cuando le decís que, bueno, por ejemplo, que apague el informativo, se niega. O sea, te dice, sí, sí, no hay que ver más informativos, pero sigue consumiendo, sigue las páginas, comenta en los comentarios de Facebook y todo esto, se pelea la gente por internet ante determinada noticia, por un partido político, por otro, y te dicen, no, bueno, pero si no, ¿cómo voy a estar informada? ¿Cómo voy a estar informado si no veo el informativo o el desinformativo, según como lo quieras ver? Y se niegan a apagar el televisor. Les mostrás o les puedes decir que estar frente a estar consumiendo todo el tiempo pantalla de televisión en películas, en Netflix, en series, en programas televisivos y esto te entretiene y gastas energía en un lugar vacuo que no te retroalimenta a nivel consciente, pero está divertido. También, ¿qué querés que haga? Esto es relajarme. O sea, en el fondo no estás queriendo cambiar. En el fondo, querés seguir ahí. Entonces, ahí es donde yo apelo a esto de que tanto hablo de la honestidad brutal. Tenemos que ser honestos de cuánto nos cuesta salir de nuestras zonas de confort. Yo le puedo hablar a personas que se sienten súper espirituales y se quejan, por ejemplo, muchísimo de la educación de sus hijos, de cómo está el sistema educativo, y van a una escuela privada porque le va a dar herramientas para el futuro. Y yo me pregunto, ¿para qué futuro? O sea, estamos viendo que todo está colapsando. ¿A qué futuro te referís? ¿Por qué elegís seguir teniendo que tu hijo se nutra y se adoctrine en un tipo de educación que rechazás, que criticás, que te molesta, pero ¿qué estás esperando? Que el sistema cambie. Yo quiero que el sistema cambie, que el sistema se dé cuenta que está mal la educación que están dando. No, la educación que está dando para el sistema es remil funcional y no la va a cambiar. El que tiene que hacer el cambio de la educación de tus hijos sos vos, no el sistema. Ahí, cuando entramos y caemos en esos lugares, es cuando nos damos cuenta de que en realidad yo no tengo ganas de cambiar. Quiero que todo el sistema cambie, entonces cuando todo cambio, ay, yo voy ya cómodo con todo ya realizado. Y ahí no vas a tener la experiencia. De vuelta, vas a estar cambiando una forma, pero no vas a estar cambiando tu vibración, que es lo que hemos hablado en otros videos. Entonces, entender eso es fundamental para este año, porque este año nos va a mover muchísimo en cuanto a cambios. Las estructuras se van a caer muchísimo más, las experiencias van a ser mucho más profundas y complejas. Lo que va a salir y lo que va a emerger, no solo de la sociedad, porque la gente habla, ay, sí, van a salir las verdades, y que bueno, y que los masones, y que
la compra-venta de niños y que la falsa realidad de Hollywood y de las religiones, ¿no? Y, y por casa, como se dice, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa cuando empiezan a salir las cosas que vos tenías oculta? ¿Qué pasa cuando empezás a darte cuenta de la incomodidad que te genera verte a vos misma, a vos mismo? Cuando empezás a notar las resistencias y que no te podés adaptar a lo que se va moviendo en el exterior, cuando sentís choques energéticos, corporales, cuando todo se te rompe, cuando no podés pilotear y querés sostener y pegar los pedazos, ahí es donde tiene que estar puesta la atención hoy. Créeme que es necesario que hacia afuera se derrumbe. ¿Por qué, si todos hablamos de que el cambio es necesario, me preocupa tanto de que se rompan las estructuras? Entonces, en el fondo, no querés que se rompan las estructuras. ¿Sí? Ser honestos de dónde estamos parados energéticamente es fundamental. Y allí es donde ser consciente de eso, ser consciente de que algo me molesta, ser consciente de que no puedo pilotear esto y preguntarme, ¿por qué no estoy pudiendo pilotear esto? ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué creí superado que no lo tengo? ¿Qué no me di cuenta que estaba en mí y ahora me viene de golpe y no estaba ni en mis registros que tenía esa duda, que tenía esa confusión, que tenía ese apego? Eso es lo que se va a mover fundamentalmente este año. Obviamente vamos a ver esa repercusión en el afuera también, pero lo que más se va a mover es tu mundo interno. Entonces, realmente cuando la gente está tan preocupada en los problemas externos, en lo que la Matrix nos está dando de entretenimiento constantemente para que todos opinemos, ¿no? Eh, Eso entretiene. Entretiene de tu camino personal y de que tomes decisiones drásticas, como hemos hablado en los videos anteriores. Lo que viene son cambios drásticos y requieren que en tu vida vos hagas cambios drásticos. Entonces, hablando a nivel un poco más espiritual, vibracional, hay que entender que en nuestra codificación hoy se habla mucho del ser crístico y está bien porque lo que se está estimulando en estos tiempos es esta vibración de conciencia blanca. Todo lo que es la parte del ser crístico lo vemos en Amae y luego la conciencia blanca en Shivax, en lo que es Originals, y ahí profundizamos un poco más en estos temas y cómo se van dando gradualmente los cambios y por qué se estimula la conciencia y por qué tiene que estar alineado el ser crístico para que la conciencia pegue ese salto. ¿Por qué? Porque los seres crísticos, la conciencia está ligada al recorrido álmico. El alma y la conciencia en los seres crísticos van juntas. Para que yo pueda estimular la conciencia, tengo que estar en conexión álmica con ese ser creador, amoroso y la vibración de amor. Entonces, obviamente te van a estar pasando cosas que te van a traer los juicios y las condiciones que vos le estás poniendo al amor. Porque todos le ponemos condiciones al amor. Cuando las sesiones de Originals y hablando de este tema y en algunas charlas lo he expresado, en el que había una frase que dio un locutor argentino que decía que la desilusión es el castigo de aquellos que se ilusionaron con tan poco. Y yo siento que eso es lo que sucede con la vibración de amor. Creemos que acá, en este rango, en lo que acá de acá hasta acá te dicen, es lo que, por ejemplo, una madre o una pareja o un hijo o un padre tiene que ser. Y si mi papá no es lo que acá dicen que tiene que ser, entonces mi papá tiene la culpa de lo que yo soy y por qué yo hoy soy así. No, el que tiene la responsabilidad, no hablamos de culpa, de haber creído eso
sos vos, porque esa es tu vida, ese es tu recorrido de conciencia. Si yo amplío este margen de algo que es infinito, ¿por qué me centro acá? Si es infinito. ¿Sí? Yo estoy condicionando mi sufrimiento a algo en lo que me ilusiono que entre en una cajita en la que no va a entrar. Entonces, el amor es infinito. Yo le pongo condiciones de cómo debe ser un amor de madre, un amor de padre, un amor de hijo, un amor de pareja, un amor de abuelo. Yo le pongo las condiciones. Constantemente estamos condicionando al amor. Entonces, tenemos que aprender ese estímulo de el amor incondicional. Y el amor parte, obviamente, de uno mismo. Por eso también está tan estimulado en este tiempo esto de amarnos nuevamente, aprender a amarnos. Como siempre digo yo, a veces la gente se queja de que las cosas se repiten, de que eso ya lo dijeron, de que eso ya lo sé. Sí, lo sabes, teoría, pero no lo has vivido, no lo has experimentado y no has dado un salto de conciencia en ese sentido. Porque si no, cuando Jesús hace más de 2000 años nos dijo, ¿no? Este gran maestro energético y vibracional, que ames a tu prójimo como a ti mismo, nosotros estamos todavía resolviéndolo a ti mismo. Entonces no puedo enojarme ni pensar desde la soberbia, a eso ya lo sé, porque sí, lo sabés, teóricamente, ¿no? A nivel racionalidad, puedo entender el concepto. Vivirlo es otra historia. Y allí es donde se estimula la conciencia. Por eso es tan importante ser humildes y no sentirme que estoy acabado, que ya terminé, que ya lo superé, que ya estoy. Es lo peor que podés hacer. Estás en un proceso constante, en un estímulo constante. Entonces, la conciencia tiene que ser experimentada. No es que entiendas que tienes que amar al prójimo como a ti mismo, es que lo experimentes, que lo vivas. Y para eso vas a tener que romper esa estructura que creaste y creíste vos sobre el amor. La vas a tener que hacer añicos. Y eso duele. Se duela. Como hablábamos en el video anterior de cómo creer en uno, tengo que asimilar que me van a pasar cosas cuando yo rompa mi estructura, que no es tan sencillo. Por eso vinimos acá y es un gran desafío esta experiencia humana, este ser humano, porque me pasan esas cosas, porque siento apegos. Y creer que no tengo apegos también es un error porque todos los tenemos. Entonces, es necesario que entiendas que la conciencia va a estar ligada a la vibración de amor, porque así sucede en los seres crísticos. Es una condición. No todas las razas tienen esta condición, pero las razas crísticas, que el humano no es la única raza crística que existe, tienen esta capacidad, en donde la conciencia y el alma van juntos. Entonces, también hablábamos en videos anteriores que lo que está aconteciendo, lo que me genera toda esta confusión, es que el plano álmico se está anclando y está tomando las riendas de las vivencias que estoy experimentando. Entonces, yo no sé manejarme en el plano álmico, estoy aprendiendo y en el aprendizaje uno se cae y se va fortaleciendo en esas experiencias de volver a pararse, de cómo me vuelvo a parar, qué cuestiones tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, estamos en ese movimiento. Y se requiere que yo sea consciente de que estoy en un proceso, para no tampoco castigarme si algo me sale mal, a mi criterio que tengo actual, donde el error existe. El error no existe, ¿sí? Vinimos a buscar este ser humano y vinimos desde allí a dar ese salto.
Y para eso, negar mi humanidad y negar mi vulnerabilidad y negar mi sensibilidad y querer ocultarla y no mostrarla, hoy ya no es el camino. Lo hemos hablado en videos anteriores del año pasado, en esto del guerrero, los guerreros de luz, ¿no? Cómo la figura del guerrero ya caduca. Entonces, sí entiendo que puede haber personas que todavía estén en ese recorrido de estar en el guerrero, pero si estás en el guerrero, no estás en el salto cuántico. Digo, volvemos a lo mismo. Hay que ser brutalmente honestos. A veces nos colocamos en lugares donde no estamos y queremos todo y no logramos tener ese discernimiento, ¿sí? Si estoy buscando defenderme y pelear y tener determinadas cuestiones, es parte de un proceso evolutivo del alma, de un alma más joven, más un joven adulto, ¿sí? Pero si estamos hablando de un salto mucho más de conciencia, cuando queremos ir a una quinta dimensión y todo eso, estamos hablando de otra instancia donde voy a tener que abandonar ese guerrero para ir desde otro lugar, más liviano, más sutil, donde me tengo que quitar las armaduras, donde tengo que despejar esa estructura de defensa, en donde tengo que aprender no a proteger la luz, que fue un paso necesario, sino a exponer la luz y a abrirme. Y eso nos cuesta. No estamos habituados y sentimos, ¿no?, que nos duele un montón y que es un riesgo. Entonces, aprender a hacer ese camino es fundamental. Y para eso hay que ir a lugares en donde yo pueda abrirme y no sentir ese juicio del otro que todavía me pesa. Porque si reconozco que el juicio del otro me pesa, es que tengo que ir a lugares donde tal vez puedo buscar una paridad de personas que están en una misma búsqueda y donde exponer mi sensibilidad no sea un riesgo. Hay que ser consciente de dónde me abro, ¿sí? Eso es lo que hace a este salto, porque va a haber cuestiones que todos vamos a tener en este caminar evolutivo que tiene el humano vibracionalmente en este planeta Tierra, que también está evolucionando vibracionalmente. Va a haber cambios biológicos que todos vamos a tener y posibilidades que todos vamos a tener porque forman parte de la naturaleza del humano y de nuestra biología. Como hemos hablado en otros momentos, la telepatía, por ejemplo. El que yo tenga telepatía con alguien no me hace que yo ya estoy. No, lo que te hace que des un salto es que te ocupes de entender por qué la telepatía es un lenguaje mucho más puro, más honesto, ¿sí?, que va a hacer que puedas dar un salto si vos te abocás en conciencia a esa experiencia de ser un humano telepático, que no es lo mismo que vivir la telepatía por una evolución propia de un humano de tercera dimensión. El salto se hace cuando estimulo la conciencia y me apropio de eso desde un nivel vibracional mayor. Entonces, esto es fundamental que lo tengas en cuenta para atravesar el periodo que ahora arranca, porque de vuelta, este 2024 va a llevar un ritmo mucho más vertiginoso y va a ir mucho más profundo, va a llevar luz a lugares que estaban muy ocultos en vos y te van a desafiar. Entender que estás en un proceso, aceptar, disfrutar el juego, gozarlo, permitirte los momentos que le llamamos caída, permitirte la vulnerabilidad, permitirte la sensibilidad, es lo que va a dar este caminito a que puedas abrir la conciencia, porque cuando me permito la vulnerabilidad, me permito vivir experiencias que enriquezcan mi conciencia. Si no, voy a estar cerrando eso y no voy a estar permitiendo que la experiencia acontezca. Entonces, ten en cuenta esto para
este 2024, 2025, 2026, porque van a venir como una bolita de nieve creciendo un montón todo esto y es algo que va a seguir vigente. Pero en este año lo vamos a sentir como un impacto mayor por estar en esta vorágine mucho más comprometidos en este estímulo luego de este 2023, de este reseteo del 2023. Espero realmente que te sirva estos conceptos, que entiendas que no se trata de formas, sino de vibración y que la conciencia es fundamental para realizar el cambio y el salto vibracional. Gracias siempre por estar aquí. Dale me gusta si te gustó este video, compartilo si pensás que hay personas que esta información les puede sumar. Y si te interesan los temas que aquí hablamos, te vuelvo a recordar y ayudas muchísimo con toda esta onda expansiva, suscribirte al canal. Desde ya, gracias, bendiciones, luz y evolución.